Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de abril de 2024. Como ya sabéis, os estoy trayendo dos tipos de libros últimamente. Por una parte os traigo los libros de cultura germánica precristiana, como es el caso de este mes, y por otra parte os traigo libros de herbalismo y fitoterapia. Este mes nos ha tocado pues eso, cultura antigua germánica, y os traigo un gran libro, una gran recomendación que si os interesa todo este tema, ya sea era vikinga, ya sea lo germánico, ya sea Satrú u otras ramas del paganismo germánico, tenéis que leer y tenéis que tener en vuestra biblioteca porque es realmente un libro con el que vais a aprender muchísimo y con el que vais a encontrar muchas cosas que estáis buscando. El libro de este mes es The Viking Way, Magic and Mind in Late Iron Age Scandinavia, de Neil Price. Es de la editorial Oxbow y de la colección The Viking Phenomenon, que tengo también otro para reseñaros de esa colección que es chulísimo. Bueno, este libro es un gran libro. Es importante decir que, como veis, es un libro enorme, o sea, es gordo, pero también tiene un tamaño casi A4, podríamos decir. Y es un libro, pues, que si lo vemos por dentro se ve denso, pero es que es un libro académico. Es un libro académico. El autor es un arqueólogo inglés que trabaja como profesor en la Universidad de Uppsala en Suecia. Y es un gran experto, uno de los máximos expertos sobre la era vikinga y sobre las religiones germánicas del norte. Entonces, claramente este libro os puede interesar si os gusta el tema de la era vikinga, si os gusta todo lo germánico precristiano, o como os he dicho antes, si sois paganos germánicos. Pero en concreto, dentro de lo que sería la temática que hemos dicho de la era vikinga y de las religiones germánicas del norte, en concreto este libro nos habla de la magia en los pueblos germánicos, sobre todo del norte, ¿no? Y por lo tanto, si estáis buscando ese tema, si investigáis sobre Seidur, sobre Galdra, etc., este libro es un básico que tenéis que tener. Este libro, yo creo que la mejor manera de describíroslo es que este libro os va a dar todo lo que estáis buscando. Todo. Que investigáis sobre las seitconas, sobre las volvas, este libro os va a dar todo. Lo único que nos puede dar es una manera de cómo practicar lo que ellos llaman el nuevo Seid, ¿no? O Seidur. Eso nos lo va a dar, pero sí que os va a dar toda la información de qué hacían y de qué se sabe. Es completísimo, es grandioso, es un libro que es maravilloso, es que es de los mejores que tengo en mi biblioteca. Y es muy interesante todo lo que cuenta, porque claro, este libro no se limita simplemente a decirte qué nos dicen las fuentes literarias y las fuentes arqueológicas u otras fuentes que haya, sino que además, como es un académico y es un arqueólogo, y hay más académicos que investigan este tema, no solo hay arqueólogos, hay antropólogos, hay filólogos, etcétera, pues nos habla de todas estas personas y nos hace un recorrido por todo lo que se ha publicado sobre el tema, por ejemplo, del Seidur. O Seid en inglés. Todos los libros que se han publicado, todos los estudios que se han hecho, para ponernos en contexto. Antes de eso también nos habla de cómo se ha investigado a lo largo de la historia pues todo lo que sabemos sobre la cultura germánica precristiana y en concreto el Seid, ¿no? Cómo se ha investigado, qué fuentes se usaron, qué era válido en cuanto a esas fuentes, en principio, y luego pues se empezó a decir que no era apto solamente, cómo ha ido evolucionando esa investigación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues es una discusión que, por ejemplo, a pequeña escala muchos paganos tenemos, ¿no? ¿Son válidas solo las fuentes literarias como las sagas o las Edas? ¿O necesitamos más fuentes, como por ejemplo las arqueológicas? Pues eso es un debate que para mí personalmente, porque he tenido esa conversación acalorada muchas veces, pues como pagana la he tenido cuando veo que los académicos tienen esos debates y los han tenido históricamente a lo largo
de las décadas, pues me hace pensar que en la comunidad pagana nosotros vivimos una especie de microcosmos de lo que vive la comunidad académica, que sería el macrocosmos, ¿no? De todo esto, porque pues en la mayoría de los casos ellos saben mucho más, dedican su vida a esa investigación. Y aunque nosotros también dedicamos nuestra vida a esa investigación, en el fondo lo que investigamos es lo que ellos nos dan. En gran parte en la mayoría de los casos, ellos son nuestras fuentes, aparte de las otras fuentes que existen, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando te explica toda esa metodología y todo lo que se ha hecho para investigar, todo lo que se ha publicado, te da idea, todo lo que se ha descartado, todo lo que se descartó antes pero ahora se considera válido también, ¿no? Te da una idea de cómo tenemos que avanzar nosotros, los que tenemos una creencia, los que estamos intentando reconstruir o simplemente queremos traer todo esto a nuestra vida porque somos descendientes germánicos, o hay personas que no son descendientes germánicas pero les apasiona esta cultura y también tienen todo el derecho a tenerla en su vida. Algo muy curioso, porque yo estoy explicando todo esto y si el autor me viera pues no me entendería. Es muy curioso porque aquí, creo que era los agradecimientos, nombra a personas que para mí son referentes dentro del paganismo germánico y que son personas que reconstruyen el Seid o Seidur. Y entonces pues los nombra, a ver si encuentro dónde eran. En los agradecimientos los nombraba. Aquí. Haciendo referencia a que, bueno, él no está de acuerdo, él no cree en todo eso, él no es pagano, no es un pagano germánico y él no entiende que intenten reconstruir la magia nórdica precristiana y el Seidur. No lo entiende, pero lo agradece, ¿no? Agradece el interés y entonces me alucina mucho porque nombró a Jenny Blind, que el libro de Jenny Blind os lo reseñé hace unos meses, a Annette Host, que es, Dios mío, es una persona que da cursos sobre Seidur y paganismo nórdico, Diana Paxson, que tengo aquí una pila de libros, tienen más cosas encima y no las puedo enseñar, pero son libros que os he reseñado aquí, los de Diana Paxson, Robert Wallis, y entonces pues, a ver, cuando yo leí esto ya, oh, Dios mío, referentes totales, pero nos expresa un poco cómo los académicos realmente no entienden cómo nosotros nos comportamos así, intentamos reconstruir todo esto, creemos realmente en esos dioses, intentamos reproducir el Seidur y otras prácticas. No lo entiende, pero creo que debería entender que tengamos interés en su trabajo, por ejemplo, porque si realmente queremos hacer algo que tenga sentido, que sea coherente, pues tenemos que acudir a los que son los que más saben. Y no pretender que somos nosotros los que sabemos mucho, ni mucho menos. No. Esta persona es arqueóloga y sabe mucho. Y otra cosa que he encontrado en este libro, que quiero decir que no se me olvide, es que leo muchos libros, muchos libros en inglés y muchas veces son difíciles de entender porque son enrevesados, porque utilizan un lenguaje que es difícil de entender, y en cambio esta persona es arqueóloga, es académica y se entendía tan bien. A ver, yo soy española, aunque también sea media alemana. Mi idioma nativo es el español, entonces cuando leo inglés a alguna gente lo entiende muy bien y a otros se les entiende poco. Pues para ser un académico escribe tan bien, se le entendía tan bien, y eso es tanto de agradecer porque la mayoría de libros que leemos para aprender, los libros de divulgación los leemos en inglés porque es el idioma mayoritario en el que se publican libros para la gente de todo el planeta, no solo para la gente de los países de habla inglesa, sino que en inglés lo puede leer todo el mundo. El inglés es casi ya como el segundo idioma de todo el planeta, aunque a algunos les pese, pero bueno, es así. Entonces, escribe tan bien
que eso lo agradezco y lo quiero destacar, porque estaba tan bien explicado y vosotros pensad que yo soy de esas personas que cojo pilas de libros y me pongo a leer fragmentos y me pongo a investigar para haceros esos videitos que os hago, algunos cortos y otros de 40 minutos. Entonces, gracias, de verdad que bien escribe y que claramente explicado. Pero bueno, vamos a ver qué hay dentro del libro. Me gustaría ir al índice porque va a ser lo mejor, aunque el índice es gigante, como podéis ver. El índice es gigante, pero bueno, para que os hagáis una idea de qué hay dentro del libro. Pero ya os digo que dentro del libro hay todo lo que buscáis. Si estáis interesados en saber todo sobre la magia germánica del norte de Europa precristiana, y si queréis saber, bueno, ¿y esto en qué fuentes sale? Aquí están todas, él te pone los fragmentos de todas las fuentes. Odín hizo esto, o dijo esto, Loki dijo esto de tal, Freya dijo esto, todo, 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 todo. Bueno, tenemos tablas, abreviaciones, prefacios, todo esto, agradecimientos, notas sobre el lenguaje, notas sobre Seid y sus análogos. De nuevo probablemente voy a intercambiar Seid y Seidur, ¿vale? En inglés y idiomas escandinavos. Aquí está en inglés, Seid. Diferentes vikingos hacia una arqueología cognitiva de la edad del hierro tardía. De la edad del hierro tardía. Un comienzo en Birka. Arqueología textual y la edad del hierro. Los vikingos en la prehistoria. El materialismo del texto, arqueología analista y una historia de la antropología de los vikingos. El otro y el Oz, conflicto en la arqueología de cognición. Otros sin otredad, arqueologías indígenas y los vikingos. Una arqueología de la mente vikinga, problemas y paradigmas en el estudio de la hechicería nórdica antigua. Entrando en la mitología, perspectivas en la investigación de la religión escandinava precristiana, filología y teología comparativa, dioses y monstruos, adoración y superstición, religiones y creencias, la población invisible, la forma de la antigua religión nórdica, el mundo doble, Seidur y el problema de la magia antigua nórdica. Las otras magias, Galdra, Gan y hechicería odínica. Seidur en las fuentes, poesía escáldica, poesía édica. Es enorme, vais a estar aquí un montón de rato mientras que lo leo. Sagas de los reyes, saga de los islandeses o sagas de familia, sagas de los tiempos antiguos, sagas legendarias, sagas de los obispos, los códigos de leyes de la Escandinavia medieval temprana, fuentes no escandinavas, Seidur en la investigación, Seidur, Odín, interesantísimo, Odín el hechicero, los nombres de Odín, Freya y la magia de los Vanir, Seidur y cosmología nórdica antigua, los que lo llevaban a cabo, los performers, los que lo llevaban a cabo o lo hacían, lo creaban. Brujas, videntes y mujeres sabias. Mujeres y paseo de brujas. Mujeres y magia. Los asistentes. Hacia una terminología de la hechicería nórdica o de la hechicería de los nórdicos. Los practicantes en la muerte o los que tenían que ver con la muerte. La performance, o lo que ya se lleva a cabo. Arquitectura y espacio ritual. La ropa de la hechicería. Máscaras, velos y cosas que cubrían la cabeza. Tambores, tube lids, son como unas tapaderas. Escudos, bastones y varitas. Bastones desde el punto de vista del contexto arqueológico, que eso es, Dios mío, eso lo tengo en varios libros y es, oh, Dios mío. Narcóticos y tóxicos o intoxicantes, conjuros, canciones y cantos, el problema del trance y el éxtasis, el Seidur en cuanto al tema del género, Ergi, de lo que siempre se habla cuando hablamos de Seid o Seidur, Ergi, Nid y brujería.
Práctica sexual y erotismo en el Seidur. Seidur y el concepto del alma. Espíritus ayudantes en Seidur. Esfera doméstica en Seidur. Adivinación y revelación de lo escondido. Caza y clima mágico. El rol de el curandero o la curandera. Seidur contextualizado. Noaide Buota. Seidur y los Sami. Relaciones Sami nórdicas en la era vikinga. Religión Sami y el tiempo del tambor. El mundo de los dioses. Espíritus y regentes en el paisaje cognitivo Sami. Nombres, almas y sacrificio. Noaide Buota and the Noaidi. Terminología de Ridwings de Noaide Buota. Perdonadme, pero yo es que finlandés y Sami no sé pronunciar. Especialista Noaidi. Adivinos, hechiceros y otros trabajadores mágicos. Los alientos y sonidos en trance. Poder invisible y hechicería secreta. Mujeres y Noaide Buota. Fuentes para la hechicería femenina. Asistentes y coros Joiker. Mujer, ritual y magia del tambor. Adivinas femeninas y curanderas en la sociedad Sami. Animales y el mundo natural. Noaidi femenina. Los rituales de Noaide Buota. El rol de Joik. El material de la cultura Noaide Buota. Una serie de cosas que hacen referencia a lo mismo. Religión circumpolar y la cuestión del chamanismo antiguo nórdico, etcétera, etcétera. Voy a abreviar un poco porque si no va a ser muy grande. La visión del mundo chamánico, chamanismo en Escandinavia, Seidur y chamanismo circumpolar. Voy a ir abreviando, es que es larguísimo. El sobrenatural empoderamiento de la agresión, Seidur y el mundo de la guerra. Agencia sobrenatural en la batalla. La proyección de la destrucción, batallas mágicas, Seidur y cambiar de forma, Berserkir y Ulfhednar. Éxtasis, dislocación física y la dinámica de la violencia masiva. Tejer la guerra y moler la batalla. El camino de los vikingos, una realidad en historias, la mujer vikinga, el hombre vikingo, magia y mente, recepciones y reacciones, fracturas en el hielo de la religión nórdica, caminando hacia el Seidur, interpretaciones contestadas de la magia de la era vikinga, magia gay, el mundo social de la guerra, la mente vikinga, una conclusión, referencias, fuentes primarias, incluyendo las traducciones, fuentes pre-siglo XIX para las culturas Sami y siberianas tempranas, libros secundarios y fuentes archivadas. Bueno, al final he tenido que abreviar el índice porque es gigante y todo lo que viene es súper interesante y bueno, os lo voy a enseñar un poco por dentro, pero a ver, lo que tenéis es información, 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 información. Fijaos, yo tengo una entrada de hace muchos años de los nombres de Odín, o sea que hay más. Claro que yo en aquella entrada me basé en unos nombres concretos, creo recordar. Pues los nombres de Odín también están aquí. Bueno, que lo que tenéis es información, información. Esto por favor, esto por favor. Es que tenemos fuentes arqueológicas de las varas de las volvas. Y es que, mira, la abro y la abro por donde la abra me aparece una vara de volva. Hay muchísimas. No me acuerdo cuántas leí que había, pero hay muchísimas tumbas, muchísimas. Como 3 cifras, 100 y pico creo que era, de tumbas donde se han encontrado varas de volva. Esto suena, ¿verdad? Se suele interpretar como Freya.
Y viene todo lo que os he dicho en el índice y lo que os he estado explicando que me gustaba tanto. ¿Qué más cosas os puedo contar que me hayan interesado mucho? Es que podéis encontrar todo en lo que ellos creían. A nivel mágico, la cultura germánica era muy rica. No solo es cuando nos están hablando de que creían en el Filja, de que creían en el Weird, de que creían en mil cosas. Quería saber de todo aquello que ya has investigado, pero te lo explica mejor dándote cada fuente. Aquí, por ejemplo, te está explicando todos los seres en los que creían. Gigantes, los alfar, los zursos, ogros, las Dizar y los tipos que existían, los Lambaetir, bueno, un montón de seres que yo os he hablado a lo largo de todos estos años y muchos más. Aquí lo que os decía, que si Filja, que si Haminja, que si el Harm, que si Hurg y un montón de cosas. Todos esos conceptos que hacen que la cultura germánica fuera sumamente rica y que como nosotros hemos nacido, hemos crecido en otra cultura y en otro contexto, hemos sido cristianos, nos han enseñado otra cosmología y otras creencias, pues es complicado de entender porque son un montón de conceptos que para nosotros incluso han estado prohibidos, porque el cristianismo niega muchas de esas cosas o las prohíbe y ellos creían en todo eso, pero a un nivel que la gente creía abiertamente. En cosas que, por ejemplo, creemos los que somos practicantes mágicos. Y ellos creían, el pueblo creía abiertamente en muchas cosas. Eso sí, te habla de temas muy chamánicos. Si bien es verdad que aquí viene el debate que ya en alguna otra ocasión, en otros libros, creo que en el de Jenny Blind también lo dije, viene el debate sobre si el Seidur es o no es chamánico, que normalmente en el mundo de lo que ellos llaman el nuevo Seidur, ¿no? Porque es como un intento de reconstruirlo, en el mundo pagano y del nuevo Seidur sí se piensa que el Seidur es una práctica chamánica, pero los estudiosos, la mayoría de ellos, piensan que no, y 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 que lo que hacían los Sami sí, pero que esas prácticas que eran nórdicas, no. Por ejemplo, el Seidur, ellos argumentan que no. Por ejemplo, uno de los argumentos que aparece en este libro para decirnos que el Seidur no era chamánico es que se entra en trance ligero. ¿Cuántas veces os he dicho eso? Entramos en trance ligero, porque básicamente lo que tú haces es un pathworking. Y entras en un trance ligero, a ver, en este caso pues entraban con el Barlokur, pero en un trance ligero se puede entrar de 3000 maneras, incluso desde la meditación, concentrándote y teniendo tus propios disparadores, creando una serie de cosas que haces siempre, cada vez que vayas a entrar y entras en un trance ligero y vas a donde tienes que ir y haces lo que tengas que ir, que las cosas que se hacen son las que hacían ellos, precisamente a nivel chamánico, ¿no? O sea, lo utilizan para todo lo que se utiliza las prácticas chamánicas. Pero, sin embargo, los estudiosos nos dicen que no, porque entraban en un trance ligero y los chamanes de otras culturas entran en un trance profundo, en los que realmente caen como muertos. Y ellas no. Ellas entraban en un trance ligero. Y eso es uno de los argumentos para decirnos que no es chamánico. Yo, por ejemplo, como practicante de estas cosas y como pagana germánica, pues pienso, para mí sí que sigue siendo chamánico, porque realmente la práctica chamánica solo es realmente en trance profundo. Hay muchas prácticas distintas. Y algunas serán en un trance más ligero. Bueno, creo que es un poco relativo eso. Creo que es algo a lo que no te puedes agarrar fuertemente. Y sobre todo si no practicas. Yo creo que os he dicho que estudia todo lo que estáis buscando respecto a esta temática. Obviamente, como veis, no solo de la parte nórdica, sino de la parte sami, porque eran sus vecinos en Finlandia y porque se especula que la magia nórdica tiene muchísima contaminación o mezcla con la magia finlandesa. Entonces, pues estudia también la parte de los sami. Eso es importante también, Bueno, sí, aunque tengamos nuestras diferencias, los académicos y los paganos,
pero es un gran libro. Se me ha olvidado deciros que, normalmente me gusta decir al principio, que Neil Price también tiene este otro libro, que en este caso sí que está publicado al español. Se trata de Vikingos, la historia definitiva de los pueblos del norte. Y me resulta muy importante contaros cómo se llama en inglés, porque tiene un nombre bastante diferente y cuando lo veis en inglés pues no sabéis si este es o no es el mismo, y sí lo es. En inglés se llama Children of Ash and Elm, A History of the Vikings. Y está en varias ediciones distintas. Y bueno, pues este también es un libro genial y supongo que os lo reseñaré en algún otro momento, porque la verdad es que... es que este es una pasada, así que este también, pues también os lo traeré para que disfrutéis y tal. Ya para concluir, deciros que considero que este no es un libro para leer en un mes, que habría que leerlo en más tiempo. Yo me leería perfectamente este libro en 3 meses. Aunque os he dicho que se lee fácil, pero ya sabéis que yo soy una persona que no paro, soy demasiado activa, pero para poder estudiarlo con calma. Además, por lo general, yo cuando leo estos libros y también cuando los uso como libros de consulta, luego me voy a la estantería, que de hecho me he puesto todos esos libros abajo, porque tenía que subir a la planta de arriba constantemente a buscar los libros. Entonces... luego me voy a la estantería y empiezo a sacar las sedas, las sagas. Pues que tal saga, la de Egil Skallagrimson, voy a por ella. La saga Ynglinga, voy a por ella y lo miro allí. Entonces, es un libro que es para saborearlo, para leerlo con calma, para asombrarte. Ostras, lo que acaba de decir, wow, tiene toda la razón, no me había dado cuenta, cómo no he caído en ello. U otras veces... es lo que yo decía, yo tenía esa teoría y los estudiosos también piensan lo mismo, han llegado a la misma conclusión, ¿no? Como lo de los cuervos y esas cosas. Es para disfrutarlo, para poder estudiarlo, para poder saborearlo y tranquilamente ir consultando también otras fuentes y tal. Es un libro para aprender muchísimo, y que, bueno, que lo recomiendo realmente porque nosotros, los que somos paganos, necesitamos tener este tipo de libros para saber realmente de lo que estamos hablando, y es muy buen libro. ¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos me gusta? Pues lo que menos me gusta es que no esté publicado al español, pero creo que no encuentro otras cosas que no me gusten. Es un libro también muy caro, pero lo vale, 40 y tantos euros. No es de los más caros, porque el otro que tengo de esta editorial lo tuve que pagar a plazos, de lo caro que era, costaba 70 y tantos euros, lo tuve que pagar a plazos. Este, 40 y tantos. Entonces, es muy caro, pero tampoco puedo decir que sea, o sea, es algo malo si no lo podéis pagar, pero es que lo vale. Es que no te pueden vender por 20 euros este libro, es imposible, porque la edición es muy buena, es en tapa dura, el papel satinado, de calidad, lo vale, lo vale. Y pues las cosas buenas, creo que todo lo que os he dicho, que viene todo lo que estáis buscando, todo, que es leyendo página tras página, asombrándote, explotándote el cerebro. Os lo he dicho todo el tiempo, ¿no? Las cosas buenas, todo lo que me ha gustado, lo bien escrito que está, fácil que es el lenguaje que utiliza, a pesar de estar usando jerga. Si tú no sabes nada de jerga, de temática de la era vikinga, de la cultura nórdica antigua, entonces no vas a entender nada o muy poco, pero si sabes la jerga, aunque esté hablando en jerga todo el rato, lo entiendes muy bien. Bueno, cosas malas, no es que sea malo, es que tiene partes que son muy densas, porque nosotros estamos acostumbrados a leer libros que son no de académicos, sino de paganos, aunque sean estudiosos que llevan 30 años, y son más concisos, y te hablan exactamente de ese tema. Entonces este libro tiene partes muy densas porque lo que os dije al principio, pues te está diciendo todas las obras que se han publicado, haciéndote un repaso en un capítulo o en casi un capítulo entero, hablándote de los métodos de investigación, de lo que es válido, de lo que no es válido, te hace un repaso por cómo se ha estudiado la era vikinga y lo germánico, y entonces esas partes pueden ser muy densas, pero
lo vas leyendo con la esperanza de que vas a llegar a la parte suculenta. Efectivamente terminan esas partes densas y comienza la parte suculenta. Pero yo creo que el autor quería explicar todo eso para poder poner en contexto a la gente y para no pillarse los dedos. O sea, no te voy a hablar solo de este temita, sino que te voy a dar unas bases sólidas. Entonces es importante. Pero no lo vería como algo malo, sino que en un libro académico eso es normal. Y bueno, pues que os lo recomiendo mucho. Se me quedan muchas cosas en el tintero, pero no he dormido nada esta noche, culpa mía, porque he estado viendo un montón de documentales que no tenía que haber visto y luego no he dormido. Os contaría más cosas si hubiera dormido. Pero bueno, que os lo recomiendo muchísimo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Uno de los mejores libros de consulta que tengo. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y por seguir aquí conmigo un mes más. Espero que os haya gustado mucho la recomendación de este mes. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!